Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, francamente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Sabemos que todos ustedes aman estar al día con las noticias más jugosas y las últimas novedades de sus celebridades favoritas, y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Prepárense porque vamos a desgranar una noticia que, si se confirma, podría sacudir los cimientos de la carrera de uno de los galanes más queridos, nada menos que Can Yaman. Así es, el protagonista de series que nos han robado el corazón, podría estar enfrentando problemas legales serios, y hoy vamos a profundizar en qué es lo que está sucediendo. Si son fans de Can Yaman, o simplemente les gusta mantenerse informados sobre todo lo que rodea a las estrellas, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Pues bien, como les adelantaba, el título de hoy lo dice todo: problemas para Can Yaman. ¿Podría ser arrestado por esto? Y sí, la pregunta flota en el aire, generando especulación y, para ser sinceros, mucha intriga. Se trata de un asunto que ha trascendido las fronteras de Turquía y ha llegado a los titulares de diversos medios internacionales, levantando alarma sobre la situación legal del actor. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y revisar los detalles de esta historia que parece sacada de una de esas series dramáticas que tanto nos gustan. La situación gira en torno a una demanda que ha sido interpuesta contra Can Yaman en Italia. Y no se trata de un asunto menor, sino de una acusación que podría tener consecuencias legales bastante serias para él. Específicamente, la denuncia proviene de una antigua pareja del actor, una mujer con la que Can Yaman tuvo una relación sentimental. Según los reportes, la acusación principal se centra en presuntos actos de violencia, específicamente en un incidente que habría ocurrido en el domicilio de la denunciante. Los detalles que han trascendido son bastante sensibles y hablan de un supuesto enfrentamiento físico, agresiones e incluso intimidación. Obviamente, hasta que no haya una resolución judicial, debemos ser cautelosos con las palabras y entender que esto es una denuncia y, por lo tanto, el actor se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones es innegable, y es lo que ha puesto a Can Yaman en el ojo del huracán mediático. Los medios italianos han sido los que más han cubierto este tema, y parece que el proceso legal ya está en marcha. Se habla de que la justicia italiana ha estado investigando los hechos y, según algunas informaciones, se está considerando la posibilidad de que Can Yaman sea llamado a declarar formalmente, e incluso, de que se emita una orden de arresto en su contra. Entiendan que en muchos sistemas legales, cuando hay acusaciones de violencia, especialmente si hay pruebas o testimonios que las respaldan, las autoridades pueden tomar medidas preventivas para asegurar el proceso y la integridad de las partes involucradas. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos prácticos para Can Yaman? Si se llegara a emitir una orden de arresto, y dado que Italia es un país miembro de la Unión Europea, esto podría complicar significativamente sus movimientos. Podría tener dificultades para viajar a otros países europeos, e incluso podría ser detenido en el momento de intentar cruzar fronteras. Esto evidentemente tendría un impacto directo y muy negativo en su carrera, ya que gran parte de su trabajo y su fama se desarrollan en Europa, incluyendo España, Italia y otros países donde es un ídolo. Lo que resulta especialmente interesante y quizás un poco preocupante para sus seguidores, es la aparente discreción con la que Can Yaman ha manejado este asunto públicamente. Si bien es comprensible que busque mantener la privacidad en temas personales y legales, su silencio en redes sociales y ante la prensa ha generado aún más especulaciones. ¿Está asesorándose legalmente? ¿Está preparando su defensa? ¿O simplemente está esperando que la situación se aclare? Son preguntas que por ahora, solo él y su equipo pueden responder. Además de la denunciante, algunos medios han mencionado que podría haber testigos o incluso pruebas materiales que respalden las acusaciones. Sin embargo, hasta la fecha, no se han hecho públicos detalles específicos sobre estas pruebas, lo que mantiene el misterio y la tensión alrededor del caso. Es importante recordar que en procesos legales, especialmente los de esta índole, la investigación es meticulosa y puede llevar tiempo. La justicia busca esclarecer los hechos con la mayor precisión posible, recopilando testimonios, analizando pruebas y escuchando a todas las partes.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus fans, quienes lo ven como un personaje público admirado por su talento y su carisma. La imagen pública de una celebridad es muy importante y este tipo de acusaciones, independientemente de su veredicto final, pueden afectar la percepción que el público tiene de ella. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, las figuras públicas también enfrentan desafíos y, en ocasiones, problemas personales y legales complejos. También hay que considerar el aspecto de la presunción de inocencia. Si bien las acusaciones son serias, es fundamental esperar el desarrollo del proceso judicial. La justicia tiene sus tiempos y sus procedimientos, y solo al final se podrá determinar si Can Yaman es culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Sin embargo, la mera existencia de una investigación y la posibilidad de un arresto ya son motivos suficientes para generar preocupación y atención mediática. Hemos visto cómo en el pasado, otros artistas han enfrentado situaciones legales similares, y los resultados han sido muy variados. Algunos han logrado demostrar su inocencia, mientras que otros han tenido que afrontar las consecuencias de sus actos. En el caso de Can Yaman, la situación es delicada, y el impacto en su carrera y su vida personal podría ser considerable. En este momento lo que se sabe es que la justicia italiana está analizando la denuncia y evaluando las pruebas presentadas. La posibilidad de que se emita una orden de arresto es una opción que está sobre la mesa, lo que subraya la seriedad de las acusaciones. Sin embargo, hasta que no haya una comunicación oficial por parte de las autoridades italianas o del propio Can Yaman, todo lo que tenemos son especulaciones basadas en las informaciones que han filtrado los medios. Es importante que como público mantengamos un enfoque equilibrado. Por un lado, es natural sentir curiosidad y preocupación ante noticias de esta índole. Por otro lado, debemos recordar la importancia de respetar los procesos legales y la presunción de inocencia. No debemos adelantarnos a los acontecimientos ni emitir juicios definitivos sin tener toda la información y sin que la justicia haya dictaminado. La carrera de Can Yaman ha sido meteórica en los últimos años. Ha conquistado audiencias en Turquía, Italia, España y muchos otros países. Sus proyectos televisivos han sido éxitos rotundos, y su carisma lo ha convertido en un referente del entretenimiento. Es por eso que una noticia de esta magnitud genera tanto revuelo. Un tropiezo legal podría poner en pausa, o incluso en riesgo, todo lo que ha construido. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo en este caso. La información evoluciona rápidamente, y es probable que en los próximos días o semanas tengamos más detalles sobre la situación legal de Can Yaman. Lo que sí es seguro es que este asunto ha puesto en relieve la fragilidad de la fama y la importancia de la conducta personal, incluso para las estrellas de cine y televisión. Por ahora, lo que podemos hacer es esperar. Esperar a que la justicia haga su trabajo, esperar a que Can Yaman, si lo considera oportuno, ofrezca alguna declaración y, sobre todo, esperar a tener información contrastada y oficial. Hasta entonces este es el panorama que tenemos, una denuncia seria, una investigación en curso y la posibilidad latente de consecuencias legales importantes para el actor. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este intrigante caso. Hemos explorado los detalles de la denuncia contra Can Yaman, la seriedad de las acusaciones y las posibles repercusiones legales que podría enfrentar, incluyendo la posibilidad de un arresto en Italia. Es una situación compleja que sin duda está generando mucha expectativa en el mundo del espectáculo. Como hemos mencionado, es fundamental mantener la cautela y esperar a que la justicia siga su curso, respetando siempre la presunción de inocencia. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por su interés en estar al día con las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este asunto. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones y reflexiones. ¿Qué creen que sucederá con Can Yaman? ¿Cómo creen que afectará esto a su carrera? Estoy ansioso por leer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y encuentran nuestro contenido interesante, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman o que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Gracias de nuevo por estar ahí,
y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.